Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de diagramas de flujo y algoritmos. En esta oportunidad vamos a hacer un diagrama de flujo donde ingresemos un número natural y nos devuelva como mensaje si es o no un número capicúa. Empecemos entonces. Bien, lo primero que vamos a hacer en este diagrama de flujo es inicializarlo, ¿no? En este caso sería con un inicio. Lo importante aquí es ingresar el número en referencia, el cual voy a determinar si es o no capicúa. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer un cierto procedimiento que nos ayude a determinar si es o no capicúa. Vamos a ayudarnos de un parámetro que lo voy a llamar x, y esto lo vamos a asignar con el valor n que estamos ingresando, ¿no? Y también voy a necesitar de un parámetro inverso que me va a almacenar los dígitos de este número, pero de derecha a izquierda. O sea, me va a ir leyendo el número, pero en su forma invertida. Entonces, ese parámetro sería para nosotros el imp. El imp para nosotros al inicio sería 0. Ahora vamos a hacer una rutina mientras y vamos a hacer la siguiente pregunta. Mientras se cumpla que este x es mayor que 0, vamos a determinar la rutina siguiente. A ver, aquí tenemos que ir calculando dígito por dígito, ¿ya? Entonces, el primer dígito que vamos a calcular, el dígito dig, va a ser simplemente el residuo de hacer la división x por 10. X sobre 10, ¿ya? Ese sería entonces nuestro primer cálculo. Ahora, ese número inverso que hemos puesto va a tener también una cierta correspondencia. Por ejemplo, este im ahora va a ser el im anterior multiplicado por 10 más el dígito, ¿ya? Entonces ahora, este x también se tiene que actualizar. Entonces vamos a hacer una relación para este x. El x simplemente sería el número entero de hacer la división x por 10. X por 10. Entonces, todo este resultado tendría que regresar hasta aquí y hacer nuevamente la pregunta. Y en cuanto, esto sería en el caso de que sí se cumple esta condición, ¿no? Y si no se cumple esta condición, entonces tendríamos que sacar esta flechita por aquí y hacer la pregunta. A ver, aquí haríamos la pregunta, ¿no? En esta caja. Esta caja sería, ¿no? Entonces, si el n es igual al inverso, habría dos respuestas, ¿cierto? Entonces, una respuesta que sería sí y la otra sería que es no. Miren, si es que nosotros tenemos que n es igual a 3, 5, 3, por ejemplo, y nuestro inverso nos ha salido 3, 5, 3, quiere decir que este número ya es un número capicúa. Entonces vamos a decir aquí, ¿no? Imprimimos el mensaje, ¿ya? Estaría el mensaje. Es un número capicúa. Y si no, en este caso tendríamos que imprimir el mensaje de que no es capicúa. No es capicúa. Entonces, con esto ya estaríamos terminando nuestro diagrama de flujo. Esto sería ya el fin. Bueno, todo bien hasta aquí. Lo que nosotros entonces debemos hacer es una simulación, ¿no? De si es que funciona o no funciona este diagrama de flujo. Entonces veamos por aquí la simulación. La simulación. A ver, empecemos, ¿ya? Supongamos que nosotros hemos ingresado este n, ¿ya? A ver, un n igual así. 3, 5, 3. Este diagrama de flujo funciona para cualquier número mayor que 0, ya sea que tenga una cifra, dos cifras, tres cifras, cuatro cifras, cinco cifras, cualquier tipo de número.
Entonces, vamos a hacer este ejemplo práctico nada más. Sería 3, 5, 3, ¿no? Aquí estaríamos empezando. Entonces, tenemos que tener también un x. X sería igual al n, o sea, debería ser 3, 5, 3. A ver, el inverso sería igual a 0. Entonces, la pregunta sería, ¿x es mayor que 0? Entonces, ¿quién es x? Es 353, ¿es mayor que 0? Es obviamente que sí. Entonces, tengo que hacer esta rutina, ¿no? Esos tres cálculos. Entonces, el dígito sería igual al residuo de dividir x entre 10. X sería 353 entre 10 sería simplemente el residuo, sería 13, ¿no? El dígito, ¿no? El dígito sería el residuo de dividir x sobre 10. Entonces, el residuo de hacer esa división sería simplemente 3. Ahora, el inverso. El inverso sería el inverso anterior multiplicado por 10, pero el inverso que yo tengo hasta ahora es 0. Por 10 sería 0, más el dígito que es 3, sería 3 hasta aquí, miren. Entonces el valor de x, ahora me toca esta última operación, x sería el entero de dividir x por 10. X por 10 sería entonces el entero nada más. Esto sería 353 entre 10. Y el entero solamente sería 35. Fíjate que ahora ya terminamos las operaciones y tenemos que regresar. Entonces, ahora te preguntas nuevamente, ¿x es mayor que 0? ¿Quién era x? Este x, ¿no? Entonces, ahora tendrás 35 es mayor que 0. Obviamente que sí. Entonces, lo que tienes que hacer es calcular el dígito. El dígito sería dividir x por 10, ¿no? Y calcular su residuo, ¿no? El x sería, entonces, 35 entre 10 va a tener un residuo de 5, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a calcular el inverso. El inverso sería el inverso anterior por 10, pero el inverso anterior ahora antes era 3, por 10 sería 30, más el dígito que lo acabamos de calcular sería entonces 35. Ahora el x sería el entero de dividir x por 10. X, ahora tenemos aquí, ¿cierto? 35 entre 10 sería 3, y tantos, pero el entero debería ser simplemente 3. Ahora, nuevamente tenemos que hacer esta misma rutina, ¿no? Preguntar, ¿no? Aquí ya serían 3 mayor que 0. 3 es mayor que 0. La respuesta sigue siendo que sí. Entonces el dígito debe ser igual al residuo de dividir x por 10. ¿Pero quién es x? X es 3. 3 entre 10. ¿Cuánto sería su residuo? Eso tendría que ser simplemente 3. ¿Ya? Ahora les explico a mayor detalle cómo se hace esta división y cómo se calcula el residuo. Bien, ahora el inverso sería simplemente el inverso anterior por 10. O sea, sería 35 por 10 sería 350, más el dígito que acabamos de calcular sería 353. Y ahora el x tendría que calcularse, ¿no? El entero de dividir x por 10. El x, entonces acá, x entre 10 sería 3 entre 10. El entero simplemente va a ser 0. Y con esto, la pregunta sería, ¿no? La pregunta sería volver aquí. Entonces, x, pero x ahora tiene un valor, sería 0 mayor que 0. La respuesta es que eso es falso, entonces yo ya debo salir de la rutina, ¿no? Entonces debemos salir por aquí, por el no. Entonces, mira, te dice, ¿no? Entonces, ya salimos, entonces n es igual al inverso, entonces nuestro n quiere decir que es 353. ¿Es igual al inverso? El inverso último que hemos calculado es esto, 353. Entonces, si es que son iguales, tiene que imprimir la respuesta que tiene aquí. El número es Capicúa. Capicúa, ¿ya? Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí teníamos que hacer lo siguiente, ¿no? Teníamos, por ejemplo, 3 entre 10 y necesitábamos calcular el residuo. El residuo de 3 entre 10. ¿Cuánto era este residuo?
Este residuo simplemente sería igual a 3, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo podrían estudiar en cursos de matemática, matemática discreta, correspondiente al tema de residuos y módulos, ¿no? Ahí se enseña mejor esto. No solamente la división va a tener un residuo siempre y cuando el numerador sea mayor que el denominador. En este caso, este tipo de divisiones también tienen residuo, ¿no? Entonces, eso sería el diagrama de flujo que determina si un número es o no capicúa. Ya les dije, si es que ustedes tienen un número de 4 cifras, de 5 cifras, también les va a funcionar. Bien, si el video te gustó, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Y este video ha sido desarrollado por sugerencia de un suscriptor. Entonces, si ustedes tienen algunos ejercicios que quieren que desarrollemos, no duden en comentarlo en la descripción de este video. Hasta pronto, amigos.